La guerra en curso en la Franja de Gaza está teniendo, además de todo, serias consecuencias sobre la economía del enclave. Naciones Unidas señaló hace unos días que el PIB en los territorios palestinos se ha contraído un 4% desde el inicio de esta nueva ofensiva israelí. La tasa de pobreza habría aumentado además del 26,7 al 31,9%, unos datos que empeoran la ya precaria situación provocada por el bloqueo y el control de la entrada y salida de mercancías que desde hace años lleva a cabo Israel. Para analizar estos datos contamos con Eric Béjar Villegas. Él es profesor de Economía del TEC de Monterrey y decano de Ciencias Económicas de la Universidad Internacional de Berlín. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Directo América de France 24. En primer lugar, para darnos un poco de contexto, me gustaría preguntarle en qué se basa, en situación, digamos, no de guerra abierta como la que estamos ahora, la economía de la Franja de Gaza. Perfecto, gracias por la invitación. Estamos hablando, como decías ahora, de una economía bastante precaria, en donde la industria manufacturera es muy débil. Ahí se habla de productos de plástico, de cortinas, producción de textiles y también una parte de la agricultura que tiene que ver sobre todo con fresas, aceitunas y así sucesivamente. Digamos que esa prosperidad que había en el siglo XIX, en donde había unas industrias más fuertes también de manufactura simple como el jabón, pues ha pasado pues lamentablemente al olvido. Y una parte de las exportaciones o gran parte de las exportaciones de Gaza precisamente dependen de Israel. Entonces estamos hablando de una situación tremendamente compleja porque el 80% de los gazatíes están también en función de la ayuda humanitaria. Y eso claramente lleva a una estructura productiva muy débil, una estructura productiva que también está sujeta a los vaivenes de la guerra. Y cuando hay, por ejemplo, cierres de la frontera, donde no pasan estos camiones a diario de Israel, o no pasan, por ejemplo, las exportaciones de Gaza a Israel o a Cisjordania, pues claramente también el empleo y todas las otras variables terminan temblando. Antes de hablar de este sostén, que es la ayuda humanitaria para la economía de la Franja de Gaza, cuando hablamos de que Israel controla la economía del enclave, controla lo que entra y lo que sale, ¿cómo lo hace exactamente? ¿Qué es lo que impone? Exactamente, ahí uno tiene que ver la geografía y sabemos que Israel juega un rol y también Egipto, y cuando uno mira el pase de los camiones en los diferentes puntos de la frontera, claramente esto está controlado por el ejército de Israel y por el otro lado pues dependerá también de Egipto. Entonces cuando las exportaciones no pueden salir, como pasó en septiembre, porque el ejército de Israel encontró en un cargamento, encontró explosivos y obviamente esto se ligó directamente a Hamas y así sucesivamente, bloquearon las exportaciones de Gaza hacia Israel. Y el problema no solamente son los productos en sí, sino que también las personas que trabajan ahí en Israel, pues no tienen esa certeza de que siempre van a encontrar un puesto estable a raíz de estas crisis tan graves que todos conocemos. Entonces, claramente el simple hecho de tener control sobre la frontera crea un estado de incertidumbre absoluto. ¿Y qué hay, por otro lado, del bloqueo que impone Israel marítimo también en la Franja de Gaza, no desde ahora, sino desde hace años? ¿Cómo afecta esto a la economía del enclave? Por supuesto. De hecho, el control marítimo justamente tiene que ver también con una frontera que uno se puede imaginar y la historia misma de Gaza, ¿sí? Cuando uno se pone a ver el siglo XIX, tiene que ver fuertemente con la pesca. Y como las fronteras, no solo las terrestres, sino la parte marítima está bloqueada, claramente es muy difícil tener alguna actividad económica que genere algún tipo de certeza para la población que se beneficia de ella. Entonces, por ese lado, que hace más de 100 años justamente era la fuente de la prosperidad de Gaza, pues no hay ninguna forma de encontrar ahí prosperidad económica. Y a medida que estos bloqueos se intensifiquen, y más ahora con la guerra, más incertidumbre habrá. Es decir, esa vía también está bloqueada, y mientras más bloqueada esté, menos productividad va a haber en la Franja de Gaza y, por supuesto, mucho menos ingresos. Y ahí viene todo el tema del desempleo que aumenta y de la necesidad de la ayuda humanitaria. Precisamente, hablando de esta ayuda humanitaria, por lo que vemos ahora mismo, ¿no? Es, usted mismo lo describía, el único sostén que tiene la población que está encerrada en este enclave. Le pregunto si
O sea, ¿hacia dónde puede ir la situación? ¿Usted puede comparar lo que está pasando con lo que haya sucedido en algún otro lugar del mundo para darnos algún tipo de referencia, de perspectivas sobre cómo puede desarrollarse la situación en la Franja de Gaza? Realmente cualquier idea va a ser especulativa, pero si uno mira en la historia, digamos, en estos conflictos, justamente en la misma región, ¿no? Cuando uno se va a los años 80 con la primera intifada o cuando se da la segunda, se ve que este tipo de cierres de la Franja de Gaza llevan a más incertidumbre, más precariedad laboral y también a un caldo de cultivo para que digamos, esta organización Hamas termine reclutando más personas y aprovechándose de la miseria de las personas para justamente llevar su lucha hacia adelante y, pues, digamos, realizar estas barbaridades que conocemos de inicios de octubre. Entonces, si uno lo compara con otras, digamos, otras geografías en el mundo, es muy difícil encontrar un lugar en donde hay tanto aglutinamiento de personas y a la vez una guerra que es tan estable, ¿sí?, como lo es brutal. Uno mira, por ejemplo, el conflicto o la guerra que hace Rusia en contra de Ucrania. Son situaciones enteramente distintas, pero lo que sí se ve, y hay un común denominador, es que los que sufren son los civiles por la incertidumbre que se genera. Su trabajo desaparece, su fuente de ingresos desaparece y con eso también la misma dignidad humana. Y no hay que olvidar, del otro lado de la frontera, también la incertidumbre que esto le genera a los mismos israelíes, las víctimas del secuestro y así sucesivamente. Siempre es el civil el que paga el precio por este tipo de situaciones. Y cuando la economía se destruye, claramente la parte socioeconómica, inclusive ya espiritual en las personas mismas, también entra en un declive que tiene riesgos y que tiene consecuencias de largo plazo. Y Eric, para terminar, porque no nos queda más tiempo, rápidamente, ¿Israel podría tener interés en recursos naturales que hay en la zona de la Franja de Gaza, sobre todo en las aguas de la Franja de Gaza, como podría ser yacimientos de gas, por ejemplo? Siempre se podría decir que un país tiene interés económico. Yo diría, digamos, eso es especulativo de mi parte. Pero si se tratara solamente de recursos económicos, yo creo que ahí no encontraríamos la explicación de la guerra. Tiene que ver mucho más con una acumulación de situaciones, de dramas y también de resentimientos, de venganzas que ya se devuelven en el tiempo tanto que uno lo que está viendo es la acumulación y el aprovechamiento de diferentes movimientos políticos por esto. Uno mira y realmente es una economía tan precaria y lo de los yacimientos de gas es algo que no necesariamente fortalecería tanto una economía como la de Israel, que de por sí ya tiene unas exportaciones sumamente poderosas y diversificadas en tecnología. Cuando uno ve lo que exporta, por ejemplo, Gaza, es apenas el 0.08% de las exportaciones de Israel que están fuertemente diversificadas. Claro. Por ahí yo no encontraría la respuesta. Y ya para concluir ahora sí, eventualmente se está hablando mucho, ¿no?, ya de empezar este proceso para la creación de un Estado palestino. ¿De qué podría vivir económicamente este Estado palestino? De la integración económica. Eso nos ha enseñado la historia. Cuanto más integración económica hay entre países o básicamente entre territorios, para no hablar de países, más prosperidad se crea. Pero justamente lo que tiene que ocurrir es que haya en algún momento, claramente ahorita es imposible hablar de ello, pero que haya en algún momento un acercamiento para que haya algún tipo de integración económica. De hecho, así es que se genera empleo. Mientras exista esta guerra va a ser muy difícil. Y pues no puedo decir exactamente cuál será la solución y cuándo, pero si no hay integración económica, no hay prosperidad económica. Eric, muchísimas gracias por haber compartido su análisis aquí en France 24. Gracias. Sigan con nosotros, ya mismo regresamos.